Bienvenidos a todos y a todas a las jornadas iniciales de proyectos de movilidad Erasmus Plus del ámbito de la formación profesional K102 y K116. Esta presentación forma parte de una serie de presentaciones que van a dar contenido a estas jornadas. El título de la presentación es La gestión de mi proyecto, portal SPIE, modificaciones al convenio de subvención, fuerza mayor y sede electrónica. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues entre otras cosas, el portal SPIE, que es la herramienta de relación entre la Agencia Nacional y vosotros como beneficiarios, las modificaciones al convenio de subvención, qué tipo de modificaciones hay, cómo solicitar estas modificaciones al convenio de subvención, la documenta específica por cada tipo de cambio, qué es la fuerza mayor, el flujograma de procesos y qué es la sede electrónica. El portal SPIE. ¿Qué es el portal SPIE? Según la cláusula 161 de las condiciones particulares de nuestro convenio de subvención, todas las comunicaciones dirigidas a la Agencia Nacional deben entregarse mediante un sistema electrónico de intercambio establecido por la Agencia Nacional. Y en nuestro caso, ¿cuál es? Es el portal del participante SPIE, ¿vale? Que es un portal electrónico de comunicación entre la Agencia Nacional y vosotros como beneficiarios. ¿Cuál es el acceso? Aquí lo dejamos en esta presentación. ¿Dónde está este portal SPIE? Pues lo tenemos obviamente en la página web del SPIE, ¿vale? Lo encontramos aquí arriba en el centro y para acceder a él hay que entrar a través de un email. ¿Qué email? El del representante legal o persona de contacto que habéis incluido en vuestra solicitud de proyecto. ¿Qué nos vamos a encontrar una vez entremos en el portal SPIE? A partir de ahora vamos a hacer un recorrido exhaustivo por todas las opciones que encontraréis en este portal. Lo primero que nos encontramos es una pestaña de PIC o ID, ya o ID. ¿Y qué es lo que vais a encontrar aquí? Los datos de la institución, el nombre, el CIF, la dirección postal y los datos bancarios. Y es muy importante que estos datos estén siempre actualizados, es decir, si en algún momento entráis en el portal SPIE y habéis cambiado algunos de estos datos y no son los que aparecen aquí, deberéis solicitar el cambio a través del cauce que más adelante os voy a comentar. La siguiente pestaña es la de pagos y cobros. Y aquí os vais a encontrar información muy relevante y muy importante. 5 puntos: el tipo de pago, el importe, el porcentaje, el estado del pago y la fecha del pago. Todos los datos son muy importantes, pero hay dos a los que tenéis que prestar especial atención. ¿Cuáles son estos datos? El tipo de pago, que son el importe anticipado pagado, que va a ser el primer pago de prefinanciación que os haremos con la firma del convenio, y un segundo importe que será el de la liquidación del pago una vez que finalicéis el proyecto. Y tenéis que tener en cuenta que en el estado del pago aparezca transferido. En ese momento tendréis el dinero en vuestra cuenta. Tercera pestaña, la de la calidad, que es muy importante. Aquí vais a encontrar el resultado de la elegibilidad y el de la evaluación de la calidad del proyecto, es decir, aquellos comentarios que os hizo el evaluador y la puntuación en cada uno de estos criterios. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque en cada uno de estos criterios os vais a encontrar unos aspectos de mejora y unos puntos débiles que a lo largo del desarrollo del proyecto vais a poder mejorar. ¿Cuáles eran estos criterios? Pues podéis verlo a través del ojito, clicando, y os vais a encontrar el criterio de la relevancia, el criterio de la calidad y el criterio del impacto y difusión. Y en cada uno de ellos la puntuación y, lo más importante de todo, los comentarios del evaluador, para que, vuelvo a repetirme y lo subrayo, mejoréis con esas indicaciones que os dio el evaluador a lo largo de toda la duración del proyecto. ¿Cuál es la siguiente pestaña que nos vamos a encontrar en esta pestaña del participante? La de comunicaciones. Y es muy importante porque todas las comunicaciones, tal como establece el convenio de subvención en una de sus cláusulas, hay que hacerlo a través de un medio electrónico. ¿Cuál es el medio electrónico? El SPIE. No vais a encontrar no vamos a enviaros ninguna notificación oficial a través de correo electrónico, que lo podéis utilizar más adelante y os diremos para qué tipo de consultas, pero todas las notificaciones oficiales las haremos a través del portal SPIE y las encontraréis en esta pestaña, en la de comunicaciones. ¿Qué os vais a encontrar? Todas las entradas registrales nuevas y las comunicaciones en trámite o tramitadas, por otro lado. Por ejemplo, ¿qué os vais a encontrar? Tenéis que tener todos ahora mismo si ya habéis firmado el convenio, y si no lo habéis firmado, es muy importante que
lo hagáis en cuanto terminéis de ver esta presentación. La carta de acompañamiento del convenio. ¿Cuál es la siguiente pestaña? La de documentos. En la primera pestaña encontraréis todas las comunicaciones, ¿de acuerdo?, que se establecen entre la Agencia Nacional y el beneficiario, es decir, vosotros. Aquí vais a encontrar todos los documentos recogidos de la siguiente manera. Un primer apartado con los documentos contractuales, otro con los documentos de comunicaciones y otro con los documentos en entradas registrales nuevas. Muy importante el de documentos contractuales, porque aquí os vais a encontrar vuestro convenio y todas las partes. El anexo 1, las condiciones generales, el anexo 2, que es la descripción de las actividades y el dinero que vais a recibir, el anexo 3, que son las normas financieras y contractuales, el anexo 4, las tarifas aplicables y por último el anexo 6, que son todos estos documentos de relación entre el beneficiario y cada uno de los participantes que van a realizar las movilidades. Y el más importante, el convenio firmado por el SEPIE, que lo encontraréis una vez que vosotros lo enviéis, lo registréis y nosotros como última parte lo firmemos. ¿Cuál es la última pestaña? La de documentos pendientes de firma. Aquellos beneficiarios que por ahora no hayáis firmado el convenio lo encontraréis en este apartado, en el de documentos pendientes de firma. Y lo único que tendréis que hacer será darle al clic, descargar el convenio y, muy importante, volvemos a repetir, para aquellos que todavía no habéis firmado y registrado el convenio, firmarlo con firma electrónica. Modificaciones al convenio de subvención, la segunda parte de nuestro apartado, y muy importante porque estamos seguros que a lo largo de todo el periodo de ejecución vais a realizar algunas modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones y cómo solicitarlas? Pues lo primero de ello es, además de conocer el tipo de modificaciones y cómo solicitarlas, es el marco regulador de las modificaciones al convenio de subvención. Y para ello vamos a hacer referencia a todas las cláusulas que aparecen en las distintas partes de vuestro convenio, ¿vale? Vamos a hacer un recordatorio de cuáles son las partes de este convenio. Por una parte tenéis las condiciones particulares, que es esa parte que firmáis. También tenéis el anexo 1, las condiciones generales, el anexo 2, donde aparece la descripción del proyecto y el presupuesto estimativo del proyecto, es decir, el presupuesto que realmente os hemos concedido. También tenemos el anexo 3, que son las normas financieras y contractuales. El anexo 4, las tarifas aplicables de todas aquellas categorías presupuestarias que os han sido concedidas. El anexo 5, que son los mandatos para aquellas solicitudes que lo requieran. Y el anexo 6, que son toda esta serie de modelos de convenios para uso entre el beneficiario y el participante. Entre toda esta documentación hay una serie de referencias a las modificaciones al convenio. ¿Cuáles son estas referencias? Pues por una parte tenéis que tener en cuenta el anexo 2, que es la descripción del proyecto, presupuesto estimativo del proyecto, es decir, el eje vertebrador de vuestro convenio en relación a las actividades que tenéis que realizar y el presupuesto que tenéis. En el anexo 1, en la cláusula 2.13, os encontráis las modificaciones del convenio. También hacemos referencia a estas modificaciones, las condiciones particulares, en la cláusula 1.3, que son las transferencias presupuestarias sin modificación del convenio, que a lo largo de las diferentes presentaciones que se encuentran incluidas en esta serie de presentaciones, en estas jornadas iniciales, hemos ido haciendo referencia. Y por último, la cláusula 2.22 del anexo 1, que hace referencia a las transferencias presupuestarias. El anexo 1, la cláusula 2.13, modificaciones del convenio. ¿Qué nos dice? Pues por un lado, cualquier modificación del convenio se hará por escrito. Las modificaciones no pueden tener por objeto o efecto introducir en el convenio cambios que pudieran cuestionar la decisión de concesión. Por otro lado, las modificaciones entrarán en vigor el día de su firma por la parte que lo haga en último lugar o en la fecha de aprobación de la solicitud de modificación. Y muy importante, estas solicitudes deben estar debidamente justificadas, deberán ir acompañadas de los justificantes pertinentes y enviarse a la otra parte antes de la fecha prevista para que surta efecto y en cualquier caso, muy importante, un mes antes del final del periodo de ejecución, nunca después de que finalice el periodo de ejecución. Y este punto es muy importante y lo vuelvo a recalcar. En cualquier caso, un mes antes del final del periodo de ejecución. En las condiciones particulares, cláusula 1.3, transferencias presupuestarias sin modificación del convenio. ¿Qué nos encontramos? Se va a permitir al beneficiario transferir fondos entre las diferentes categorías presupuestarias aprobadas en el anexo 2
y que no den lugar a un cambio del presupuesto estimativo y de las actividades relacionadas descritas en este anexo sin solicitar una modificación del convenio. Pero para ello debe cumplir una serie de condiciones. El proyecto debe ejecutarse de acuerdo a este anexo 2, es decir, el eje vertebral de vuestras actividades, cómo se van a realizar, cuáles son las actividades y el presupuesto que tenéis, y siempre que se respeten las normas específicas siguientes. No podrá incrementarse los fondos asignados al apoyo organizativo. Podrá transferirse a otro tipo de actividades un máximo del 20% de los fondos totales asignados inicialmente a actividades de Erasmus Pro. El total de los fondos inicialmente asignados a visitas de planificación previa de Erasmus Pro podrá incrementarse en un máximo solo del 20%. El total de los fondos inicialmente asignados a la movilidad del personal podrá incrementarse en un máximo también del 20%. Y por último, los fondos asignados para apoyo a necesidades especiales y a costes excepcionales de apoyo a los estudiantes con menos oportunidades no se podrán transferir a otra categoría presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que entre las diferentes categorías presupuestarias vais a poder hacer una serie de transferencias siempre y cuando se cumplan estas 5 condiciones y siempre que el proyecto se ejecute en torno a este anexo 2 de vuestro convenio de subvención. Por último, el anexo 1, la cláusula 2.22, transferencias presupuestarias. ¿Qué nos dice esta cláusula? Que el beneficiario podrá ajustar el presupuesto estimativo establecido en el anexo 2 mediante transferencias entre las distintas categorías presupuestarias si la acción se ejecuta según lo descrito en el anexo 2. Por supuesto, este ajuste no exige una modificación del convenio tal como se contempla en la cláusula 2.13. Pues estas son las diferentes referencias legales que se hacen referencia en el convenio para poder realizar las modificaciones. ¿Y qué tipo de modificaciones existen? Pues hay 2 tipos de modificaciones. De acuerdo a las cláusulas establecidas, se identifican una serie de modificaciones que por su naturaleza y según el convenio no necesitan de aprobación previa del SEPIE y otras que sí que requieren una solicitud previa por parte del SEPIE. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué quiere decir esto? Hay una serie de modificaciones que de querer realizarlas no van a requerir que vosotros nos preguntéis a nosotros y por ende no necesitan autorización, pero va a haber otra serie de modificaciones que sí que van a requerir autorización por parte del SEPIE, por tanto deberéis enviarnos la solicitud de cambio. Y esta solicitud de cambio la realizaremos de nuevo a través de este portal electrónico que es el medio de comunicación entre la agencia y vosotros, los beneficiarios. Atendiendo a la cláusula 1.3, transferencias presupuestarias sin modificación del convenio, es decir, teniendo en cuenta esta cláusula, ¿qué modificaciones sí podemos hacer sin autorización por vuestra parte? Sin autorización por nuestra parte. Quería decir sin que vosotros la solicitéis. Pues estas son, por ejemplo, el cambio de país de acogida de las movilidades o si hay un cambio de socio de acogida, un cambio de banda de distancia, la fecha de las movilidades, cambio en la duración de las movilidades, respetando los mínimos y máximos establecidos para cada una para las movilidades y que se explicará en la presentación de gestión del presupuesto o el aumento del número de movilidades. Este tipo de modificaciones no requieren de solicitud por vuestra parte y, por tanto, autorización por la nuestra. ¿Qué otras solicitudes tenemos que no requieren de autorización? El cambio entre tipos de movilidades para personal, de docencia de job shadowing, el cambio de movilidades de estudiantes, de centros de formación profesional a movilidades en empresas, por ejemplo, el cambio de movilidades de docencia por una invitación de un experto de una empresa a impartir vosotros docencia, la transferencia de fondos concedidos para movilidades cortas de estudiantes para crear movilidades Erasmus Pro, también las transferencias de fondos concedidos para acompañantes a movilidades, el cambio de plazas para FST de ciclos de formación de grado medio por plazas para recién titulados o, por último, el cambio de plazas para ciclos de formación de grado medio por plazas para formación básica. Todo este tipo de modificaciones no debéis solicitarlas. Sin embargo, hay otras modificaciones que vienen apuntadas en la funcionalidad de solicitudes de cambio en el portal SEPIE y que a continuación os enseñaré que sí tenéis que solicitarla y, por ende, nosotros daros autorización. ¿Cuáles son estas modificaciones? Pues, por ejemplo, el cambio de datos del representante legal y o de las personas de contacto del proyecto, no lo tenéis que solicitar, el cambio de dirección postal, el cambio de nombre legal o NIF del beneficiario, de la organización, el cambio de cuenta bancaria, el cambio de datos de miembros del consorcio,
si hay alta o baja de miembros del consorcio, el cambio de duración del proyecto, duración del proyecto, no duración de las movilidades, que no es necesario. Si queréis una licencia adicional de OLS o cualquier modificación de restricciones en transferencias presupuestarias. Ahora sí, ya sabemos cuáles son las referencias legales, también sabemos que hay unas modificaciones que requieren de autorización por parte de SEPIE y otras que no requieren de autorización, y ahora vamos a ver en este apartado cómo tenemos que solicitar estas modificaciones al convenio de subvención. Antes de solicitar una modificación al convenio, tenéis que tener en cuenta unos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Pues conocer en profundidad los términos y condiciones del convenio de subvención para saber si hay que solicitar cambio o no hay que solicitarlo y en qué términos. Las modificaciones deben estar siempre justificadas y no desvirtuar, por supuesto, el diseño original del proyecto, que es el que ha sido evaluado y por el cual habéis resultado subvencionados. Las solicitudes de modificaciones deberán enviarse al SEPIE en cualquier caso, siempre, lo volvemos a subrayar, un mes antes del final del periodo de ejecución. También cualquier modificación que requiera de autorización se hará una vez el convenio de subvención se haya firmado por ambas partes, es decir, aquellos que hayáis registrado el convenio, lo hayáis firmado, hasta que no lo recibáis firmado, no enviéis ninguna solicitud de cambio. Esperar a que lo firme la última parte, es decir, el SEPIE. Y por último, en caso de cualquier duda de esta modificación hay que solicitarla o no, podéis escribirnos, podéis contactar con nosotros a través del buzón de correos movilidad.fp@sepie.es. Ahora sí, ¿cómo vamos a solicitar cualquier modificación por escrito? Pues lo vamos a hacer a través del portal SEPIE, que lo encontramos en la página web sepie.es y que os dejamos el enlace aquí. Tenéis de nuevo que volver a introducir el email del representante legal o de la persona de contacto y ahora nos vamos a ir a otro apartado dentro del portal del participante que se llama solicitudes e informes. Estamos en el apartado de solicitudes e informes y vamos a realizar 5 pasos para realizar esta solicitud de modificación al convenio de subvención por escrito. ¿Cuál es el primer paso? Nos vamos a solicitudes e informes y en el desplegable elegimos solicitud de cambios. Segundo paso, seleccionamos los datos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una serie de datos para los cuales vamos a solicitar estos cambios y vamos a solicitar uno a uno el cambio que queramos realizar. Por ejemplo, los cambios de datos del representante legal y o de las personas de contacto del proyecto. Una vez que lo cliquemos, le damos a siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el de los proyectos afectados. Puede que alguno de vosotros tenga varios proyectos en trámite. Entonces tendremos que seleccionar, dependiendo del tipo de cambio, el proyecto para el que queremos seleccionar el cambio. ¿Y por qué digo según el tipo? Pues por lo siguiente. En este caso, como es el de representante legal, elegimos solamente uno de los proyectos y le damos a siguiente. Antes de continuar con el tercer paso, aquí os dejamos un listado de según el tipo de cambio, el ámbito de aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Dependiendo del cambio que vayamos a realizar, habrá según el cambio que tendremos que marcar todos los proyectos o solamente el proyecto de entrada. Y por ello os dejamos esta diapositiva para que la tengáis de referencia y cómo actuar en este paso. Seguimos con el siguiente paso, el número 4, el de completar los datos. Ya hemos seleccionado el tipo de cambio que queremos hacer, hemos seleccionado si es solamente al proyecto de entrada o a todos los proyectos dependiendo del tipo de cambio y ahora, en este caso en concreto, estamos con el cambio de representante legal. ¿Qué tenemos que hacer? Nos va a aparecer los actuales representantes legal o persona de contacto y nosotros los vamos a editar. Y una vez que lo editemos, una vez que cliquemos al lápiz, nos vamos a encontrar una serie de apartados que son el cargo, los apellidos, el nombre, el email, el teléfono y el tipo de contacto. Estos campos son obligatorios y tendremos que rellenarlos. Como en los anteriores pasos, le damos a siguiente. Seguimos. ¿Cuál es el último paso? ¿Vale? El de fin. En este paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para finalizar el procedimiento de solicitud es pulsamos el botón Generar PDF, que nos lo encontraremos abajo a la derecha, y el representante legal deberá firmar electrónicamente de nuevo esta solicitud. Como al principio os comentaba con el convenio de subvención, este
este documento deberá firmarse de manera electrónica con el certificado de representante de persona jurídica, a excepción de 3 comunidades, que son País Vasco, Andalucía y Canarias, que podrán hacerlo con la firma de persona física. Una vez que tengamos firmado este documento, deberemos registrar electrónicamente la solicitud de cambio firmada junto con los ficheros necesarios, es decir, la documentación específica dependiendo del tipo de cambio. Para registrar este convenio, para registrar esta solicitud de cambio dentro del portal SPIE, ahora en lugar de irnos a solicitudes e informes, nos vamos a ir obviamente a registro electrónico si tenemos que registrarlo. En este caso solamente tenemos 2 pasos. Una vez generado el fichero PDF con la solicitud de cambio, es importante que sepáis que estará disponible en el portal SPIE durante un tiempo máximo de 15 días naturales o hasta que dicha solicitud de cambio sea registrada. ¿Esto qué quiere decir? Que podéis generar el documento y no tenéis por qué registrarlo automáticamente. Lo tendréis 15 días en el portal SPIE, en esa pestaña de documentos pendientes de registro. ¿Cuáles son los 2 pasos? Nos vamos a registro electrónico y el primer paso es seleccionar en tipo de trámite la solicitud de cambio al convenio, indicar en el asunto sobre el cambio solicitado que vais a realizar, adjuntar el documento PDF generado con anterioridad y en añadir adjuntar además la documentación específica que a continuación os detallaremos. Por último, le damos a registrar y hemos finalizado cómo solicitar cualquier cambio al convenio. En el siguiente apartado vamos a ver la documentación específica dependiendo del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Todo cambio formal, es decir, aquellos cambios que requieren de autorización por parte del SPIE, requieren de documentación justificativa para dar soporte documental a dicho cambio. ¿Dónde vais a encontrar toda esta documentación específica dependiendo del tipo de cambio? En un documento de pregunta frecuente que estará disponible próximamente en el apartado de solicitud y seguimiento convocatoria 2020 en la página web del SPIE. Por último, como documentación específica también consideramos el informe final. ¿Por qué? Porque en el informe final, en el apartado 6.1, descripción de las actividades, es obligatorio reflejar todos los cambios que se hayan realizado a lo largo del periodo de ejecución del proyecto. Pero, ¿a qué cambios me refiero? Me refiero a los 2 tipos de cambios que hemos hablado, a los cambios que no hayan requerido solicitud por parte del beneficiario y a los cambios que hayan requerido de autorización formal del SPIE. Es decir, en el informe final tendréis que explicar todos los cambios que se hayan realizado. Nos vamos al penúltimo apartado, el de fuerza mayor, que también nos lo encontraremos en el portal SPIE. ¿Cuál es el marco regulador de la fuerza mayor? El siguiente. Dentro de la cláusula 2.15 hay 3 apartados. El 2.15.1 dice que si una de las partes se encontrara ante un caso de fuerza mayor, deberá enviar sin demora una notificación oficial a la otra parte, precisando la naturaleza de la situación o del evento, su probable duración y los efectos previsibles. Es decir, cualquier fuerza mayor que os encontréis a lo largo del periodo de ejecución de vuestro proyecto, en este caso siempre deberéis comunicarlo a la última parte, es decir, a la Agencia Nacional. Hay un apartado 2, que es el 2.15.2, y dice que las partes deberán adoptar las medidas necesarias para limitar el perjuicio resultante de la situación de fuerza mayor y deberán hacer todo lo posible para reanudar la ejecución de la acción lo antes posible. Y por último, la parte 3, el 2.15.3, dice que la parte que se encuentra ante una situación de fuerza mayor no se considerará incursa en incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al convenio cuando no le haya sido posible ejecutarlas por dicha causa. Y de la misma manera que teníamos que solicitar los cambios al convenio, también tenemos que os hemos dicho que también hay que solicitarlo. ¿A través de dónde? De nuevo a través del portal SPIE. Esta vez a través de solicitudes e informes y solamente serán 3 pasos. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Los siguientes. El primero, nos vamos a solicitudes e informes y ahora clicamos en fuerza mayor. El segundo paso, la justificación del cambio. Aquí tenemos que explicar qué es lo que ha ocurrido y qué situación ha generado que os encontréis ante una situación de fuerza mayor. Y para ello, una vez que expliquéis la justificación del cambio en el apartado correspondiente, tendréis que darle al botón de más y ahí explicar cuáles van a ser los datos de la nueva modalidad. Para ello tendremos que
Cumplimentar los nombres y apellidos de la persona que va a realizar esta nueva modalidad, el NIF o NIE, el país de origen, que en este caso siempre va a ser España, la movilidad comenzada, si ha sido comenzada o no, la fecha prevista para el inicio de la movilidad, la fecha prevista para el fin de movilidad y, por último, darle a aceptar. ¿Qué debo hacer si me encuentro ante una situación de fuerza mayor? Seguimos. Pues por último, el último paso, el fin, que igual que realizamos, igual que hacíamos con las modificaciones al convenio, con las solicitudes de cambio, vamos a generar un PDF. El representante legal tendrá que firmar electrónicamente esta solicitud y, por último, registrarla. Nos vamos ahora sí casi al último apartado de esta presentación, el flujograma de procesos. El flujograma de procesos es el siguiente. El beneficiario solicita el cambio a través del portal SEPIE. El SEPIE lo evalúa. ¿Es correcto esta solicitud? Sí. Pues entonces el SEPIE notifica la aceptación de la misma y lo hará de nuevo a través del portal SEPIE. ¿No es correcta? Pues entonces habrá podrá haber una solicitud no subsanada y el SEPIE notifica la denegación de la misma. O también la Agencia Nacional puede notificar el requerimiento de la subsanación y por una única vez el beneficiario enviará por SEPIE la documentación requerida ante ese requerimiento de subsanación. Pero ¿qué ocurre si necesitamos realizar otro tipo de gestión formal relacionada con mi proyecto pero que no se encuentre contemplada en el portal SEPIE? Pues para ello tenemos otro punto electrónico que es la sede electrónica del SEPIE. ¿Dónde podéis encontrar la sede electrónica del SEPIE? De la misma forma que encontráis el portal SEPIE en nuestra página web, también encontráis un enlace directo a la sede electrónica. La sede electrónica del SEPIE, como ya os he adelantado, es una dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a esta agencia nacional, el SEPIE. Esta es la apariencia de nuestra sede electrónica. Tenéis que clicar en el apartado de registro electrónico y en el apartado de registro electrónico le dais a acceder. Aquí tenéis un acceso directo, ¿vale? Tener en cuenta que este registro electrónico es un lugar de acceso también a trámites que pueden iniciarse con el SEPIE y que no están contemplados en el portal SEPIE. Y una vez que le damos a acceder, tenemos que autenticar esta solicitud genérica a través del registro. Nos vamos a encontrar la autenticación de la solicitud genérica, donde tendremos que introducir el correo electrónico asociado del representante legal o de la persona de contacto. A continuación se van a listar todos los proyectos Erasmus Plus correspondientes al email introducido en el caso de que haya proyectos asociados y clicaremos sobre el proyecto que queramos realizar la gestión. Recibiréis un enlace a su buzón de entrada que le dará acceso a la solicitud genérica del SEPIE y por último os aparecerá esta pantalla la cual tendréis que rellenar. En el asunto de la solicitud pues deberéis indicar un breve resumen que resuma claramente el motivo de la solicitud y en fichero zip tendréis que adjuntar en un único fichero zip el escrito de la solicitud que se habrá generado previamente y aquella documentación que vosotros consideréis o que nosotros os requiramos. Es muy importante, ¿vale?, este aviso de atención que tengáis en cuenta a la hora de subir cualquier fichero zip. Por último, más información. Aún así, seguimos teniendo dudas o cualquier otro tipo de consulta. Muchas de vuestras preguntas van a tener respuesta en la sesión de solicitud y seguimiento en nuestro apartado de preguntas frecuentes sobre la gestión de los proyectos, que lo encontraréis próximamente en este apartado. ¿Que tenéis otro tipo de preguntas? Pues según la naturaleza de la pregunta, si es de gestión del proyecto, movilidad.fp@sepie.es, si es sobre necesidades especiales o costes excepcionales, inclusión.fp@sepie.es, de Mobility Tool Plus, mobilitytool@sepie.es. Aprovecho para deciros que tenéis una presentación exclusiva sobre la Mobility Tool Plus y Europass, si tenéis una duda sobre este asunto, a europass@sepie.es. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya resultado de utilidad toda la información incluida en esta presentación. Muchas gracias.